Recording in progress. Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos esta clase. También hoy día vamos a comenzar nuestro primer tema, el tema 1, que dice Introducción a la investigación operativa. En este tema vamos a hacer en particular dos cosas. El primero, ¿ya? Vamos a hacer una introducción a la investigación operativa. En ella vamos a decir qué es IO, a qué se refiere, ¿no? Y sobre todo, cómo trabaja el método de la investigación operativa, cómo se deben encarar proyectos de investigación operativa. Esa sería la primera parte. La segunda parte es algo que en IO es importante, ¿ya? Si bien es cierto, hay muchas áreas de la IO, ¿no? Muchas temáticas, ¿no? Que obviamente uno los puede abordar, pero hay un punto en común, ¿ya? Que es importante y tiene que ver con la modelación matemática. Entonces, para nosotros la modelación matemática sería un punto de partida en investigación operativa. Entonces, vamos a hacer hincapié en la segunda parte de este tema a la modelación matemática, es decir, obtener modelos matemáticos sobre problemas de administración, obtener modelos matemáticos de investigación operativa sobre los problemas de tomas de decisiones habitualmente. Ese sería el ámbito en el cual vamos a trabajar. ¿Ok? Comenzamos, ¿ya? Habíamos ya hablado de esto, ¿no? Nuestra área es el área de la investigación operativa, también muchas veces se denomina investigación de operaciones, ¿no? Los términos en inglés serían Operations Research y Operational Research, ¿no? Sus abreviaciones en nuestro idioma, habitualmente yo voy a utilizar IO, ¿no? Y obviamente algunas veces me pudiese referir como OR, ¿no? Por las iniciales del inglés, ¿listo? También habíamos indicado y los recapitulamos en la clase de presentación o de día martes, ¿no? Que investigación operativa es un área que puede ubicarse en la intersección de la ingeniería, de la modelación matemática y del área de la economía. Entonces, este segmento para nosotros sería el área de la investigación operativa, el cual estamos comenzando a conocer. ¿Listo? Ok. También nosotros habíamos mostrado un gráfico en la clase anterior que para nosotros son estos términos, ¿no? Por ejemplo, ciencia, ¿no? Obviamente, aparte de Operations Research, que es el término clave que nos toca abordar, ¿no? Por ejemplo, ciencia, análisis, rutas, ¿no? Simulación, optimización, dinámico, asignación, sistema, camuflaje, modelos, administración, matemáticas, daños, procesos, todos estos son términos que habitualmente tienen que ver con investigación operativa, ¿no? Acá tenemos una pequeña tabla de esas palabras y algunas más que obviamente que nos atañen, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de IO, hablamos de optimización, hablamos de simulación, ya hemos hablado de toma de decisiones, análisis de ciencia, decíamos es aplicar el método científico a problemas de administración, modelo, sin duda, ¿no? El término administración, redes, guerra, ¿no? Esto lo vamos a comentar enseguida. Dinámico, ¿no? Algoritmos, tiene que ver teoría de juegos, función objetivo,
flujos de red. Son entonces todo esto es la terminología que se maneja habitualmente en IO. Obviamente muchos de ellos los vamos a explicar a lo largo de este tema, aunque no todos ellos, ¿no? Vamos a hacer eso obviamente en las distintas temáticas, ¿no? Por ejemplo, redes, ¿no? No vamos a hablar mucho, digamos, al principio, pero aunque vamos a colocar un ejemplo de ello. Asignación, cadena, ¿no? O sea, cadena de suministros, por ejemplo, es un término que se maneja en varios ámbitos y también tiene que ver de una u otra manera, digamos, con IO, ¿no? Porque se puede encarar ese tipo de problemas, ¿listo? Matemática, logística, estadística y obviamente estadística, sí, es importante para muchas áreas, ¿no? Sistema, planificación, función objetivo, determinístico, incertidumbre, son en todo caso, digamos, muchos de los términos que aparecen y que obviamente nosotros, estando en el área de la IO, debemos comprender, conocer y todo aquello. ¿Listo? Entonces ahí, digamos, esta lluvia de palabras que nosotros tendríamos para un poco ver lo que es el área. ¿Ok? Vamos ahora ya a hablar un poco del origen de la investigación operativa. La investigación operativa como área del conocimiento es reciente, ¿ya? Data del siglo XX, ¿listo? Pero obviamente vamos a ver que eso ha ido ocurriendo desde mucho antes, ¿no? Entonces, en concreto, la investigación operativa como dato clave nació durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1942. 45, perdón. ¿Listo? Un segundito, por favor. Voy a tratar de atender la llamada. Recording stopped. Joel, buen día. Dígame, estuve agarrando presión. Estoy pasando clases, Joel. Y ya, Joel, le agradezco. Un gusto. Buen día. Recording in progress. Las disculpas, retomamos la clase. ¿Ya? Decía, ¿no?, que la investigación operativa nace, se conoce su origen durante la Segunda Guerra Mundial, un evento que se dio entre 1939 y 1945, del cual vamos a comentar más adelante enseguida ampliamente. ¿Listo? Entonces, ahí nace la investigación operativa. Fíjense, no son más de 100 años, ¿no? Entonces, por eso investigación operativa es un área nueva, si vale el término. ¿Listo? Ahora sí, pero esa idea que se dio durante la Segunda Guerra Mundial se la puede llevar hasta mucho antes. ¿Listo? Es por eso que vamos a comentar un poquito del origen de la IO. ¿Listo? Entonces, tal vez podemos hacer referencia a la edad antigua, ¿no? Y en particular, ¿no? Y en particular a un personaje que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Han escuchado hablar de él, ¿no? Arquímedes. ¿Listo? Entonces, a Arquímedes se le conoce por algo que hoy por hoy todos recordamos, ¿listo? A ver, comentamos algunas cosas a continuación, ¿listo? Entonces, Epícides, que era un rey en uno de los ciudades-estado de Grecia, ¿no? Rey de Siracusa, ¿no? Entonces, él fue sucesor de Jerónimo y este a su vez de Jerón II, ¿no? Entonces, lo que hace es lo siguiente, ¿ya? En esta época, ¿no? En esta época, durante el gobierno de Epícides, los romanos estaban comenzando a expandirse para que más adelante se conviertan en el imperio romano que todos conocemos hoy por hoy. ¿Listo? Entonces, durante las guerras púnicas, y sobre todo en particular durante la Segunda Guerra Púnica, que ha sido la clave, digamos, para que Roma realmente sea lo que fue en ese momento, ¿no? Entonces ocurrió lo siguiente, ¿no? El rey le da una tarea a Arquímedes. ¿Cuál es esa tarea? ¿No?
defender la ciudad del ataque de los barcos romanos. ¿Listo? Entonces, acá precisamente vemos un cuadro de una escena que obviamente se da referencia a ese evento, ¿no? Del ataque de los romanos a la ciudad de Siracusa. ¿Listo? Entonces, Arquímedes, obviamente un científico, un académico, un filósofo, entonces tiene esa tarea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos defendemos? ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que se está haciendo acá es una operación militar, ¿ya? Está siendo estudiada por un científico, ¿no? Es decir, ¿no? Aplicar la ciencia, que obviamente tiene y conoce Arquímedes, a actividades de guerra. ¿Listo? Fíjense, esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces, acá está Arquímedes, ¿no? Nosotros le conocemos a él por algo que ocurrió, ¿listo? Entonces se cuenta, ¿no? Aunque hay muchas versiones de esto, ¿ya? Pero tenía, digamos, una idea que resolver, ¿no? Arquímedes, ¿no? Que tenía que ver con, obviamente, con medir, ¿no? Volúmenes, ¿listo? Entonces, pero obviamente entre los hitos más interesantes que se cuenta de Arquímedes es el siguiente, ¿no? Dice que estando, ¿no? Bañándose, ¿ya? O sea, una tina, ¿no? Entonces, él se le ilumina, ¿no? Y descubre el principio de flotamiento o de la flotación. ¿Listo? Entonces, en hidráulica ese punto es importante, ¿ok? Entonces, al descubrir aquello, sale gritando la bañera así, una palabra que hoy se utiliza bastante, digamos, en la ciencia, eureka, ¿no? Aunque yo voy a escribir sin H, ¿ya? ¿No? Algunos escriben con H. Entonces, este término, eureka, ¿no? Que obviamente que viene del griego, que significa encontrar, ¿no? Entonces, lo que estaba haciendo y gritando a Arquímedes es eso, ¿no? Lo encontré, eureka. Entonces, fíjense, este grito de Arquímedes es un grito tradicional de la ciencia, ¿no? Entonces, habitualmente, los científicos que descubren algo, ¿no? En algún momento de su vida o en algunos momentos de su vida, hacen este grito del eureka, ¿no? Fíjense. Entonces, esas, como dicen, ¿no? Un grito tradicional de todo científico cuando encuentra algo súper interesante. ¿Listo? Entonces, espero que alguno de ustedes más adelante, ¿no? Pueda hacer este grito de eureka, para decir que ha encontrado algo interesante, ya sea con su área o con algo que tiene que ver con la ciencia. ¿Listo? Entonces, tal vez ese fue el término, digamos, que hoy por hoy, ¿no? Se recuerda de Arquímedes, ¿no? Pero para nosotros en el área de la IO, lo más importante, ¿no? Él, siendo, digamos, no es militar ni nada por el estilo, sino siendo científico, entonces como sabio, le dicen, bueno, tú eres la persona más sabia, así que debes tener ideas para hacer la defensa de los ataques que hacen los barcos romanos que lo están haciendo. ¿Listo? Y esa es un poco la idea. ¿Ok? Entonces, de esa manera, obviamente, nosotros ya podemos ir perfilando lo que es la IO. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del nombre de la IO, ¿ya? Y por eso decimos aquello, la guerra tiene que ver con esto de las operaciones militares. ¿Listo? Fíjense. Entonces voy a anotar ese término, operaciones militares. ¿Listo? Ahí obviamente surge el término operaciones, investigación de operaciones. ¿Listo? Entonces fíjense. Entonces, pero si bien es cierto, eso ha ido ocurriendo durante la historia de la humanidad, ¿no? Un área interesante donde se empezó a aplicar ya ciencia, ¿no? Sobre todo conocimientos de física, ¿no? Es la balística. ¿Listo? Entonces, la balística, ¿no? Ustedes han hecho algunos ejercicios, ¿no? En física 1, ¿no? Obviamente, de lanzamiento de proyectiles, del movimiento parabólico, esas cosas que obviamente tienen que ver con esto que estoy ilustrando. ¿Listo? Entonces, fíjense, para ver, digamos, dónde va a llegar un proyectil, cómo apuntar al blanco, obviamente hay mucha ciencia,
¿no? Entonces, sí, obviamente, ese es tal vez uno de los puntos que después que se empezó a utilizar el revólver o las pistolas o las escopetas, que son las armas de fuego, entonces fue también todo un área y es importante, ¿listo? Entonces, ese es, también pudiésemos ver como un antecedente de lo que es investigación operativa, ¿listo? Entonces, hay muchos matemáticos que trabajaron en una u otra cosa relacionado con este tipo de problemas u otros similares, ¿no? Leibniz, sin duda, para muchos, el padre del cálculo, ¿no? Lagrange, ¿no? Entonces, nosotros obviamente vamos a comentar un poco, aunque no vamos a hablar de ello, pero en programación no lineal, ¿no? Se habla bastante de algunas cosas relacionadas a ello, ¿no? A las ideas de Lagrange, ¿no? En cálculo 1, por ejemplo, y en cálculo 2 en particular, ustedes han visto un poco, digamos, técnicas de optimización que tienen que ver con ello. También Fourier es un matemático importante que obviamente nosotros podemos hacer uso de sus ideas, de sus trabajos en varias otras áreas de la investigación operativa. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya nos vamos al momento en que nació la investigación operativa, ¿ya? Y obviamente, como decía hace un momento, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces yo creo, y eso es tal vez una percepción mía, la Segunda Guerra Mundial ha sido un punto de quiebre de lo que somos hoy por hoy. ¿Listo? Y ese momento de quiebre se dé precisamente por lo que trae por detrás esto que estamos hablando, el área de IO. No digo que la IO haya cambiado, ¿no? Pero en ese modelo, ¿listo? Esa es un poco la idea. O sea, ¿cuál es ese modelo? Que la ciencia tiene mucho que ver para el desarrollo y para muchas cosas. Eso yo creo que es algo importante que debemos aprender de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial tiene muchos hitos. Tal vez el hito más importante para la humanidad es lo que voy a describir a continuación. Aunque eso no tiene mucho que ver con investigación operativa, pero sí tiene que ver con la ciencia. Fíjense, sí tiene que ver con lo trascendental que es la ciencia para la humanidad. ¿Listo? Puede ser para bien o para mal, ¿no? Pero generalmente para bien. ¿Listo? Entonces, eso yo creo que es algo importante, algo que para nosotros que estamos haciendo un estudio para ser profesionales no debe, ¿no?, dejarse de lado. La ciencia es básicamente algo que cambia nuestra vida y ha cambiado lo que es la humanidad. ¿Listo? Gracias a ello, nosotros lo debemos lo que somos hoy por hoy. ¿Listo? Entonces, fíjense, muchos de ustedes han debido escuchar esto, el famoso Proyecto Manhattan. ¿Alguno ha escuchado? A ver, si quiere comentar. Está abierto. ¿Alguien ha escuchado el Proyecto Manhattan? Hola, hola. Hola. A ver, alguien por ahí. Cualquiera. Aunque diga no, no hay mucho problema. ¿Listo? A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿estamos en sala o no estamos en sala? Obviamente veo que estamos varios, ¿no? A ver, ¿alguien ha comentado, escuchado algo del proyecto Manhattan? A ver. Ingeniero, Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y con algo que es importante. Fíjense, para nosotros el 6 de agosto es una fecha cívica, ¿no? Se recuerda obviamente la fundación de Bolivia, ¿no? Pero esa fecha también se recuerda por algo que es importante para la humanidad, ¿no? Ese día, a las 8 de la mañana o en ese intervalo, se hizo la primera explosión de una bomba nuclear, de una bomba atómica. Esto, fíjense, el proyecto Manhattan ha marcado, ¿no?, eso. ¿Listo? Entonces, con la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, ¿no?, aparte de que se mató a un montón de personas, miles, cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, obviamente, ha comenzado lo que se conoce como la era nuclear. ¿Listo?
la era atómica también, ¿no? Entonces, y eso ha llevado a que países como Estados Unidos, Rusia, ¿no? La Unión Soviética y muchos otros países, ¿no? Quieran tener un arma como ello, ¿no? Entonces, fíjense, hoy mismo hay una tensión en Ucrania, ¿no? Rusia obviamente quiere invadir ese país, ¿no? Y así, por ejemplo, también hay tensiones con Irán, con Corea del Norte, porque ellos están en ese afán de construir unas bombas atómicas, ¿listo? Entonces, de hecho, ¿no? Entonces, el proyecto Manhattan tuvo que ver con ello, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Se refiere a ello. Es decir, el proyecto Manhattan es aquel proyecto que se manejó en top secret, en secreto máximo, ¿no? En Estados Unidos, para desarrollar la bomba atómica. ¿Listo? El jefe de este proyecto fue Oppenheimer, un premio Nobel de física, ¿no? Entonces ellos trabajaron con cientos de científicos y muchísima gente, ¿no? Más de 5.000 personas en la construcción de la bomba atómica. ¿Listo? Entonces ahí obviamente se vio como o algunas cosas que se pensaban a nivel teórico, conceptual, ¿no? Ideas de Einstein, de Bohr y otros más, un poco estos han podido, digamos, desarrollar. ¿Listo? Entonces, hoy sabemos, ¿no? Que la geopolítica mundial tiene que ver con esto, ¿no? O sea, el país más poderoso hoy por hoy es Estados Unidos, ¿no? Eh, Obviamente es el resultado de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿listo? La Unión Soviética o Rusia obviamente también estuvieron en ello, ¿listo? Pero hoy por hoy también vemos que el ámbito económico es otro factor clave, ¿no? Por ejemplo, vemos que China sin duda es y va a ser la potencia número uno hoy por hoy, por lo menos esa es la perspectiva que muchos indican, ¿no? Pero por el momento, hoy por hoy, Estados Unidos está todavía ahí, ¿no? Pero yo creo que, y eso es una opinión muy personal, ¿no? De China está en eso, ¿listo? ¿Ok? Entonces, este proyecto se le conoce como el proyecto que desarrolló la bomba atómica y que desarrolló, aparte de su bomba de prueba, ¿no? Allá en Los Álamos, en Estados Unidos, hizo dos explosiones, uno en Hiroshima, justo el 6 de agosto, 3 días después en Nagasaki, otra ciudad, y con ello terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aunque ya en Europa ya había terminado un poco antes, ¿listo? Pero seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿listo? Porque el IO nace allí, nace durante la Segunda Guerra Mundial, ¿listo? Ok, acá tenemos un mapa de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿listo? Entonces, ¿quiénes se enfrentaron? En particular, se enfrentaron los países que son parte del eje y sus satélites, es decir, sus colonias u otros lugares, ¿no? Eh, y los aliados, los países aliados. ¿Quiénes estaban en el eje? En particular, tres países, ¿listo? Alemania e Italia, además de Japón. ¿Listo? Esos tres países conformaban el eje, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y los aliados, obviamente está todo esto de naranja, y los que podemos resaltar, Estados Unidos, ¿no? La Unión Soviética en ese momento, hoy conocido como Rusia, ¿no? Gran Bretaña y Francia invadida ya por Alemania, ¿no? La verdad, todo Europa, buena parte de Europa ya estaba invadida por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, y ahí obviamente nosotros tenemos aquello. ¿Cuáles fueron los escenarios de batalla? A ver, vamos a tratar de pintar. Europa, ¿esto? Voy a pintar así. El norte de África, ¿no? ¿Ya? Esa es la guerra, digamos, de Europa, el norte de África y la de Europa. Y en el Pacífico, ¿no? Todas estas islas, un poco todo lo que, inclusive China, que está a este lado, ¿no? Porque Japón empezó a invadir todo estos, varios, y toda esta parte de Australia, Filipinas, todas esas partes, todo el sudeste del Pacífico, ¿no? Entonces, a toda esta parte del Pacífico, inclusive, digamos, hasta esta parte, ¿no? Por ejemplo, por este sector está Hawái, donde comenzó la guerra entre Japón y Estados Unidos, ¿no? A propósito de un ataque. Entonces, fíjense, eso fue básicamente aquello, ¿listo? ¿Qué países en particular participaron? Estados Unidos, aunque entró a la guerra un poco después, pero particularmente Gran Bretaña o el Reino Unido. ¿Listo? Uno de los pocos países que no se designó al dominio de Alemania
fue Gran Bretaña o el Reino Unido, ¿no? Lo que es Inglaterra, ¿no? Y eso está acá. Fíjense, aunque no se nota acá, fíjense, aquí hay, acá está el mar, ¿no? El Canal de la Mancha, ¿no? Que es un poco esto, ¿no? Acá está, digamos, el Atlántico, ¿no? ¿no? Y obviamente por aquí hay el Mar del Norte y todo eso, ¿listo? Esa es un poco de ahí, ¿ya? Entonces, acá están las fechas de esta tremenda guerra, ¿listo? Fíjense, vamos a ver un poquito más esta parte de Europa, ¿no? Acá está el Reino Unido, Gran Bretaña o Inglaterra, lo que conocemos. Acá está Londres, acá está Berlín, Alemania, y acá está Francia invadida en todo caso, digamos, ¿listo? Italia y todo aquello, ¿ya? Entonces, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que ocurrió entre otras cosas, no? Tal vez lo más importante, ¿no? Los lugares donde se estaban desarrollando las batallas, ¿no? Todo aquello era Europa, ¿no? Y el norte de África, que es más o menos por esta parte, ¿no? Todo lo que es Egipto y todo aquello, ¿listo? ¿Y dónde estaba, digamos, el otro bando realmente? Porque toda esta parte de los aliados ya estaba dominado por Alemania, ¿no? Entonces, obviamente, el Reino Unido y Estados Unidos por el otro lado, ¿listo? Entonces, y ahí obviamente surgen algunos proyectos, vamos a decir así, ¿no? Respecto a lo que es IO, ¿listo? Podríamos hablar primero de este personaje, ¿no? Entonces, a este se le conoce como el padre de la IO, ¿ya? Por los proyectos que ha desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. Patrick Maynard Stuart Black, ¿no? Entonces, concretamente solo Black, ¿listo? Entonces, él fue básicamente, digamos, eso, ¿no? Es decir, el padre de la investigación operativa. Él trabajó en algunos proyectos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿listo? Algunos de ellos los vamos a comentar y obviamente científicos como él trabajaron en otros similares a ellos, ¿ya? ¿Cuáles fueron aquellos, no? Pues fíjense, a él se le considera, ¿no? El padre británico de la investigación operativa, ¿listo? Esa es un poco la idea, ¿ok? Uno de los proyectos más interesantes durante la Segunda Guerra Mundial fue el radar, ¿listo? Entonces, de hecho, ¿no? El radar me permite detectar cosas, ¿no? Que en un área geográfica, ¿listo? Entonces, la dificultad, entre otras cosas, que se tenía con el radar era lo siguiente, ¿no? En superficies que no son homogéneas, ¿no? Como estas montañas y todo aquello, entonces, tratar de colocar los puntos de radar para un poco tratar de cubrir toda una zona, básicamente son un reto de trabajo que han hecho, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, hay puntos muertos, ustedes han debido escuchar algo de aquello que el radar no lo puede tener, entonces había que desplegar ciertos dispositivos que para tratar de hacer que sean los menos estos puntos muertos donde no, digamos, reconoce el radar, ¿listo? Entonces, esa fue, digamos, un proyecto interesante, ¿ya? Es más, ¿no? Decimos, ¿no? Tal vez el radar ha hecho que los aliados puedan ganar la Segunda Guerra Mundial. Pues yo creo que sí han habido muchas ideas. Otro, ¿no? Convoys pequeños versus convoys grandes. ¿Listo? Entonces, fíjense, en el primer mapa podemos ilustrar particularmente gran parte del armamento, de los medicamentos, alimentos, se producían en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ellos había que llevar a África y a Europa, ¿ya? Y de por medio estaba el Atlántico, el Mediterráneo y el Canal de la Mancha y todo ahí, ¿ya? Pero ¿cuál era el problema? ¿No? Que la fuerza naval alemana era bastante temible, y en particular los submarinos alemanes. Entonces, para que no haya suministros a los frentes de batalla, entonces los alemanes dijeron cualquier vestigio de suministro, o sea, que vienen en barcos, ¿no? Entonces empezamos a hundir. Entonces los submarinos alemanes empezaron a hundir todos los barcos que venían de acá. Entonces ahí surgía, ¿cómo hacemos, no? Para llevar nuestros medicamentos, pertrechos de guerra, alimentos a frentes de batalla. Entonces lo que vamos a hacer es tener varios barquitos, si vale el término, ¿no? ¿No? Esos serían los convoys pequeños, ¿no? ¿No? Entonces, varios barquitos que lleven, ¿no? Los alimentos, ¿no? Entonces, al ir tantos, obviamente, seguro que algunos de ellos los van a hundir los submarinos, pero esperamos que obviamente algunos lleguen al destino. Esa sería una opción, el de los convoys pequeños. La segunda, ¿no? Armar
un barco grande con suministros y todo aquello, bien protegido, no relativo, bien protegido. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de estas dos opciones sería más efectivo? Es decir, permitiría que los alimentos y todo aquello lleguen al otro lado. ¿Listo? Entonces, obviamente los matemáticos que trabajaron en este proyecto, físicos, todos ellos, porque y tal vez algo importante, en estos proyectos no solo trabajaron un tipo de profesionales, sino de distinta naturaleza, inclusive militares. ¿Listo? Entonces, ellos dijeron, bueno, que la mejor es la opción 2. ¿Listo? La opción 2 ganó y con ello obviamente pudieron suministrar, digamos, a sus tropas estos países, ¿listo? Ahora, es más, ¿no? Fíjese, este modelo que yo veo acá, ¿no? Yo veo, ¿no? Pero es el modelo de portaaviones que hoy por hoy se tiene. La Fuerza Naval se centra un poco en esto, ¿no? Aunque aquí ya no hay alimentos, suministros, pero fíjense, al centro está el portaaviones y alrededor fragatas, acorazados, un montón de cosas que obviamente acompañan, ¿no? Esta es un poco, digamos, la idea, ¿no? Yo recuerdo un hito interesante de esto, fíjense, es durante la Guerra de las Malvinas, ¿no? Hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, Malvinas es una población que está ubicada un poco acá, fíjense, vamos al mapa, por aquí más o menos, estas son las Malvinas, ¿no? Aquí está Argentina y estamos más arriba a Bolivia, ¿no? Entonces, Argentina invadió estas islas, ¿no? Las islas Falkland, ¿no? Entonces, sí, obviamente estaba bien, ¿no? Pero esta Inglaterra, Gran Bretaña, tenía aquí su poderío militar, o sea, Gran Bretaña era en ese momento, en los 80, era lo más importante, tenía portaaviones, ¿no? Pues envió sus portaaviones, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Pues hasta antes de que lleguen los portaaviones, ¿no? Eran dos, creo. Básicamente Argentina parecía que tenía el control de los, pero llegaron los portaaviones y obviamente Argentina nomás tuvo que retroceder, ¿no? El poder naval de Gran Bretaña con dos portaaviones prácticamente pudo deshacer todo lo que ha hecho la fuerza militar de un país, ¿listo? Y el modelo, obviamente, de, de ello, obviamente, se remonta un poco, digamos, a lo que fue eso que habíamos indicado, convoys pequeños versus convoys grandes. Ese modelo es el modelo de los portaaviones, hoy por hoy, que es la Fuerza Naval. Otro también era, ¿no? O sea, hay que hacer que los submarinos ya no hundan tantas cosas como están ocurriendo, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Teníamos bomba antisubmarino, ¿no? Bombas de profundidad. Entonces, la idea era lanzar esos para destruir submarinos, ¿listo? Lo interesante es que se hacía ello, pero su efectividad era tan solamente del 10-15%. Entonces, varios investigadores, obviamente grupos de investigación, trabajaron este problema, ¿no? Y ¿no? Vieron analizando tiempos y todo aquello para un poco cuándo, en qué momento deberían lanzar las bombas de profundidad, entonces llegaron a ciertas conclusiones y esas conclusiones subieron la efectividad, ¿no? Es decir, del 20% al 80%. Fíjense, y eso fue algo importante, es decir, ya más allá de la Segunda Guerra Mundial, digamos, en el periodo, los submarinos alemanes ya no eran, digamos, un peligro, ¿listo? Entonces han podido revertirlo, ¿no? Otra situación, ¿no? También interesante. Acá está esas bombas de profundidad, ¿no? Que es un poco, tiene que ver con esto, ¿no? Con los bombarderos de la Real Fuerza Aérea, ¿no? Se refiere a la Fuerza Aérea de Inglaterra, que es una de las que entonces los bombarderos en flujo lineal de bombarderos, es decir, la idea era bombardear ciudades donde hay fábricas, todas esas cosas, y lo que hacían era esto, ¿no? Flujo de bombarderos en distintos niveles, enviar todos sus bombarderos, porque al principio estaban enviando bombarderos y los derribaban. Entonces ha hecho esta técnica de guerra, bombarderos de flujo lineal, ¿listo? Que es un poco que han permitido que Gran Bretaña destruya prácticamente toda la parte de la logística de producción de armamentos y otros de Alemania, ¿no? Y eso, por ejemplo, ha sido algo importante. Entonces, fíjense, podemos concluir ya que durante la Segunda Guerra Mundial se han hecho muchos proyectos donde han participado científicos, ¿no? Con sus conocimientos de física, matemática, química y otros más, electrónica, eléctrica, todo aquello. Entonces, para encarar problemas de guerra, ¿no? Entonces, y eso ha sido los proyectos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí nosotros podríamos resumir algo importante, ¿no? Entonces, tal vez la voy a investigación científica en operación militar.
Obviamente, la Segunda Guerra Mundial terminó, tuvo que terminar, ¿listo? Entonces, obviamente, lo que fue después, dijo, ¿no? Ahí está una vez en eso, ¿no? Entonces, al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya después, en momentos de paz, entonces, de vuelta a casa, si vale el término para, es un decir, desde Estados Unidos, ¿no? Porque ellos fueron desde su país a otros lugares, ¿listo? Entonces, obviamente, de nuevo a la rutina, ¿no? Ellos vieron, ¿no? Muchos vieron que los proyectos que se habían encarado y han sido exitosos durante la Segunda Guerra Mundial y utilizaban la ciencia para ello, ¿no? Entonces, también eran proyectos que se podían parecer mucho a problemas que se tenían en los países respectivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Distribuir petróleo desde las refinerías a los puntos de salida, era como llevar, digamos, suministros y todo aquello a los lugares de consumo, ¿listo? Entonces vieron ellos que muchos de los problemas eran similares y las soluciones obviamente se las podía aprovechar. Y a partir de ahí nació el área de la investigación operativa. Esto es decir, motivados por esos proyectos exitosos durante la Segunda Guerra Mundial y el conocimiento que tenían por detrás, tratar de aplicar a problemas empresariales, a problemas ya de país, de regiones y todo aquello. Y es precisamente lo que es la investigación operativa. ¿Listo? Entonces, de los factores para la consolidación de la IO vamos a hablar el día martes. Por hoy estaríamos concluyendo nuestra clase. Que tengan buen día. Hasta luego.